Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, de Bonilla Artigas Ediciones, la Universidad de Tübingen y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, damos la bienvenida a esta presentación de subjetividades de la megaurbe mexicana. Para esta ocasión contaremos con la presencia de Yesrael Salazar, de Elif Lara, de María del Carmen de la Pesa, de Ivonne Sánchez Becerril, de Sebastián Tíez y de Arturo Alvarado. Bienvenidos. Muchas gracias a quienes nos siguen por redes sociales y a los asistentes de esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a, primero, voy a hablar muy brevemente como de la historia del libro, que es un proceso que inició en el 2017 en el marco del Año Dual México-Alemania, y de un curso conjunto que dimos el doctor Sebastián Tíez y yo en la Universidad de Tübingen, que es una ciudad muy pequeñita de 90,000 habitantes, en el que nos reunimos una serie de investigadores de diversas universidades, de la UAM, del Colmec, de la UNAM, de la UACM, etcétera, para discutir sobre esta bella ciudad de México. Ese viaje inició a partir de esa serie de conjunciones en el marco de la red de estudios sobre el sur global, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Sur Global, y en un proceso de reformulaciones, profundizaciones, complementaciones, es que de aquellas reflexiones iniciales es que hoy finalmente, después de ese largo camino, tenemos este bello libro editado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, la Universidad de Tübingen y la editorial Bonilla Artigas, que nos recibe ahora para esta presentación. El libro está organizado en 3 partes. Una primera que es sobre articulaciones estéticas, una segunda que es sobre experiencia y resiliencia, y una tercera que es sobre participaciones políticas. Sin más, yo preferiría darle la palabra a nuestros autores y presentadores. En el caso, vamos a empezar primero con Yesrael Salazar, investigador de la UNAM y de la UACM, y también autor de nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación acá a presentar el libro y también por la invitación a participar en este proyecto, ¿no? Que me pareció que conforma todo un escenario de discusión en torno a la urbe mexicana, ¿no? A esta megaurbe que siempre está rodeándonos, no solo como este espacio en el que habitamos difícilmente, sino como un monstruo de nuestros imaginarios que nos asedian, ¿no? Todos los días. Bueno, yo voy a platicar un poco de este primer apartado, ¿no? Es un apartado que, como ya dijo Ivonne, lleva como título Articulaciones Estéticas, y es un espacio en donde aparecen 4 capítulos. Todos tienen en común la idea de pensar la ciudad como un espacio que simbólicamente produce ciertas representaciones, ciertos discursos, a través de los cuales la vivencia, las prácticas, los valores, las formas de comportamiento se van constituyendo no solo en términos simbólicos a través de estos discursos que se analizan, sino en términos muy prácticos, ¿no? En términos de una realización concreta. Me parece que esa perspectiva del vínculo entre lo material y lo simbólico aparece de manera muy clara en el primer apartado, ¿no? El primer apartado lo escribe Peter Krieger, no sé si así se pronuncia, y lleva por título Iconografía política y ambiental del paisaje megurbano en el altiplano de México. Me llamó mucho la atención de este capítulo la idea del análisis de fotografías, ¿no? Pensar en un acercamiento un tanto intermedial que tiene que ver con de qué modo a través de la imagen se va produciendo toda una, ¿cómo diríamos? Morfología, ¿no? de la imagen en torno a la Ciudad de México, y cómo en cada una de estas fotografías que se van analizando aparece la dimensión de una crítica a los modelos de desarrollo
que ha llevado a cabo este país y la falta de planificación urbana constante que nos ha llevado a todas estas crisis. El marco en el cual se hace este análisis es un marco que pone en el centro la dimensión medioambiental. Y me pareció interesante los planteamientos que hace en relación con lo que llama una iconografía política que pone una serie de relaciones entre lo estético y estas dimensiones de lo icónico. Eso es digamos, en términos generales, el tipo de acercamiento que se hace. Y hay una crítica, además, digamos, a las formas de mirar la ciudad, estableciendo diferenciaciones y marginaciones de lo que se privilegia y de lo que se busca silenciar. Y cómo cierta imagen en torno a la ciudad que remite a la idea de las ciudades del sur global como habitadas por estos excesos de toxicidad, contaminación y formas precarizadas de vida, de algún modo están establecidas en los discursos hegemónicos y que además reproducen ciertos estereotipos coloniales. Voy a hablar del segundo apartado, que es un apartado que escribe Roberto Cruz Arzábal. El título es La línea, la red, formas de la experiencia urbana en la poesía de Claudina Domingo y Luis Amara. Roberto Cruz Arzábal hace un análisis que llama la atención sobre todo porque está pensando la relación entre forma estética en la poesía de dos autores y forma social, ¿no? De qué manera la forma que tiene la urbe, que él la plantea en términos de una yuxtaposición, como lo que definiría la heterogeneidad urbana de la Ciudad de México, aparece también a través de recursos estéticos en estas dos obras, planteando esa yuxtaposición, aunque lo hacen en distintos niveles estas dos obras, ¿no? Las obras son Tránsito de Claudina Domingo y este libro de Luigi Amara titulado A Pie. Una de las cuestiones que son significativas de este artículo es cómo Roberto Cruz Arzábal está planteando digamos, cómo el paseo, el paseante, el flaner, ha entrado en una suerte de forma de representación distinta a la que tenía la tradición de la poesía mexicana en México. Y de qué modo había una idea de catástrofe a partir de la cual se había enunciado este habitar urbano y el modo en el que tanto Claudina Domingo como Luis Amara están pensando una recuperación experiencial del espacio urbano a través de usos de la palabra que no por ello hablan de la ciudad de manera utópica, sino problematizando y planteándonos ciertas búsquedas de sentido en medio de ese apocalipsis cotidiano. El tercer capítulo es un capítulo que yo escribí que tiene que ver con una reflexión en torno a la crónica urbana en México, digamos, pensando en la crónica más reciente del país. Para ello, básicamente lo que hago es plantear cómo entró en crisis un modelo de crónica, que es la crónica liberal de los años 60 hasta los años 90, que de algún modo apuntaló Carlos Monsiváis, y que implicaba un vínculo entre una perspectiva de democratización del país, una idea de la escritura como una forma de retratar, pero no solo retratar, sino ciudadanizar al lector, y un tipo de serie de formas de producir esos textos que implicaban publicaciones periódicas que iban ampliando su capacidad de libertad de expresión, pensamos en todas esas publicaciones que aparecían en los años 70 y 80 y que hablaban de una ciudad en cierto sentido cada vez más liberal, que de algún modo este tipo de crónica implicaba un proyecto de nación plural, democratizante y cada vez más incluyente. ¿Y cómo eso entra en crisis?
de manera tal que la crónica reciente más bien va a apuntar a una serie de procesos de impunidad, pone en el centro formas de puesta en duda de ciertas instituciones y ciertos discursos, como el mismo discurso de la democratización, y además apunta a una descentralización tanto de el espacio de la Ciudad de México como el protagonista central de ese tipo de crónica de los 60 y cómo se diversifica hacia otros espacios que serían espacios más del interior del país y cómo se va desdibujando la forma misma de la crónica, ¿no? Tocándose con otros géneros y también implicando voces cada vez más constituidas por un yo que no tiene tanto contacto con la otredad, que no apuesta tanto a lo colectivo y en ese sentido pierde densidad política y la idea de comunidad de algún modo cada vez se rompe más, ¿no? Y que tiene que ver con estos momentos que hemos vivido en los últimos 15 años de mucha violencia en todo el país. Y el último apartado es un apartado que lleva por título Cuerpo, Espacio y Virtualidad, representación de la megaurbe en la obra de Rodrigo González y Francis Allen. Está escrito por Antonio Sustaita y José Alberto Sánchez Martínez. Es un apartado que a mí me pareció interesante porque lo que hace es intentar hacer un paralelismo entre, digamos, la música de Rodrigo González, que viene de una serie de experiencias de contracultura vinculadas con ciertas zonas de la Ciudad de México, y por otra parte, toda esta experiencia artística de alguien como Francis Sales, que de algún modo está operando más allá del campo artístico tradicional. Es decir, se desmarca de los circuitos hegemónicos del mercado del arte y a partir de eso va produciendo un tipo de narración en torno a la urbe que pone en cuestionamiento, digamos, los relatos nacionales en torno a cómo se representa este espacio. Algo que también me pareció muy significativo tiene que ver con ciertas propuestas que va analizando de manera paralela en relación con el rock y este arte performativo, que implican una representación de la ciudad en términos, por una parte, testimoniales, pero también fragmentarios, que van atravesando el cuerpo y que además terminan por producir experiencias que podríamos llamar simulacros de la ciudad, pero que lo hacen a través de una suerte de retóricas como de renarrativizar la ciudad, como si se tratara de poder poner hilos y mapas en esos recorridos que van haciendo por la ciudad, de modo que aquellos espacios que están disgregados de algún modo se van vinculando entre sí, como si simbólicamente pudiera haber un ejercicio de sutura respecto a esa ciudad que en términos reales está muy rota. Entonces, bueno, eso yo quería plantear para platicar un poco y que sepan de qué va este apartado. Ya no entiendo. Muchas gracias, Pedro. Le pasamos la palabra ahora a Liz Clara, que tuvo el gran gusto de editar este libro por parte del Instituto de Investigaciones Filológicas y que es uno de nuestros más asiduos lectores, obligadamente y por gusto. Por gusto, así es. Buenas tardes, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, yo tuve efectivamente el honor, el placer, efectivamente, de ser el editor, el corrector de estilo y trabajar muy de cerca con Ivonne para sacar este libro a la luz. También soy profesor le comentaba a Ivonne hace un momento, de las áreas de crónica literaria, de también narrativa policial. Entonces, esa fue una de varias razones por las cuales me enganchó el libro. Para mí es
ha resultado muy útil para las sesiones, o sea, ya empecé a utilizarlo desde que antes que se imprimiera, porque ese es mi prebenda como editor, tener el libro antes de que esté en papel, pero lo he utilizado bastante bien, es más que recomendable que se lo lleven. A mí me toca hablar ahora sobre la sección experiencia y resiliencia, y ya que el maestro Salazar nos hablaba sobre el flaneur, quiero invitarlos a un viaje imaginario por el centro de la Ciudad de México. Lo vamos a arrancar en lo que era el Cine Arcadia, que fue fundado en 1948. Ahí imaginémonos que nos vamos a querer ver algunas películas que hablan sobre la Ciudad de México tal como es ahora una mega urbe. Y para ello nos vamos a acompañar de el texto que viene incluido en nuestro libro de Sebastián Thies y Michael Carrer, pero Mijael, gracias, Mijael, lo estaba pronunciando estadounidense. Mijael Carrer. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Cine Arcadia con este libro? Pues nada, porque este texto que se llama Pliegues Temporales, Tiempos de Resistencia, Exploraciones Cinematográficas de las Temporalidades Entrelazadas en la Ciudad de México, nos lleva a través de 3 filmes que seguramente ustedes ya vieron: Temporada de Patos, Perpetuum Mobile y Batallas en el Cielo. Y gracias a este texto podemos ver diferentes maneras muy novedosas de manejar el tiempo en la pantalla, ¿sí? Y todo lo que críticamente eso implica respecto a la vida en lo que es una mega urbe, porque esa es una de las premisas centrales de todos estos ensayos. No es lo mismo hablar de una ciudad tradicional, que seguramente fue la de nuestros padres, que hablar de una mega urbe. Las mega urbes tienen sus propias complejidades, sus fragmentaciones, efectivamente. Y entonces, a través del cine, Thies y Carrer nos invitan a observar los cruces de registros temporales, ¿sí? Las maneras como estos cineastas manejan el tiempo, ya se los había comentado hace un segundo, y cómo esto refleja estas problemáticas de una mega urbe como en la cual vivimos aquí. Y esto se nota, bueno, esto ya es off the record, en las crónicas, como ya lo dijo bien el maestro Salazar, también en la novela policíaca. A mí me sirvió mucho este ensayo y todo lo del libro en serio, porque en las narrativas se nota otra manera de hablar de la Ciudad de México. Si todavía en los años 50, 60 se podía en una novela hablar de todas las colonias, todas las zonas de la Ciudad de México en una misma narración, ahora las crónicas, las novelas se enfocan incluso en una sola colonia y de ahí no lo sacas, ¿sí? Y esto habla bien de aquí, los tiempos se detienen, y eso es lo que nos enseña este ensayo. Bueno, pues como no pude entrar al Cine Arcadia porque ya no existe, me voy al Palacio Chino, todavía existe, 1940. Y ya que hablamos de fragmentaciones, ni modo, tengo que ver alguna de estas películas en una sala de cine ya dividida en varias, ya muy lejos de estas grandes salas tipo teatro que espero hayan podido conocer. Las nuevas generaciones ya no, pero a mí todavía me tocaron esas salas. Bueno, después de ver Temporada de Patos en el Palacio Chino, camino al Metro Valderas, y allí me va a acompañar el texto de Ivonne Sánchez Becerril, Correspondencias Urbanas, Representaciones Literarias del Metro Capitalino. Bueno, intento meterme al metro, pero me es imposible, así que mejor me pongo a leer el ensayo de Ivonne. Y ahí Ivonne me recuerda que Gerardo Denis, José Emilio Pacheco, Guadalupe Nettel y el mismo Carlos Monsiváis han dedicado su pluma a hablar sobre el metro y sus complejidades, ¿sí? Nos dice Carlos Monsiváis, que el metro es una reproducción de una calle, ¿sí? En el metro parece que vamos en una calle de la Ciudad de México, solamente que el movimiento, podemos comprar cosas allí, podemos tener encuentros románticos,
antes de las 10 de la noche. Por supuesto, cada quien, ¿no? Según los horarios y el vagón. Y bueno, y además de esto, Ivonne tiene el buen acierto de seguir hablando del rock. Nos habla de, por supuesto, Rodrigo González también, que tiene justamente su estatua ahí en el Metro Valderas. Ustedes recuerdan, él falleció en el sismo de 1985. También nos recuerda, Ivonne, uno de los cuentos más leídos sobre el metro, que es Ay Jonás, que Vallenota, de José Agustín, y nos lleva desde, repito, las letras de Rodrigo González hasta de Rebelde Punk, que ya nos trata de un tema que tristemente se ha vuelto cotidiano en el metro, que es el del acoso sexual, ¿sí? Mientras nos recuerda Ivonne que todavía canciones, letras de rock y narrativas en los años 70, 80, no puedo decir que fomentaban, pero sí validaban el acoso dentro del metro, hasta las últimas expresiones que ya muestran un franco rechazo, miedo, angustia por esta situación. Bueno, pues como les decía, no puedo entrar al Metro Valderas y mejor me voy caminando hacia el Metro Hidalgo. Y ando por Reforma y ahí me encuentro muchos actos de resistencia callejeros. Y entonces abro mi libro y me voy a leer el tercer capítulo que les quiero recomendar. Accionar desde el dolor, formas sensibles de radicalidad visceral, de Ileana Diegues, ¿sí? Ileana Diegues se enfoca en 3 colectivos que han hecho intervenciones urbanas a manera de protesta, Bordando por la Paz, Cuendas y Huellas de la Memoria. Entonces, mientras caminamos por Reforma, vemos estos tejidos, me encuentro con fuentes teñidas de rojo, y entonces Ileana Diegues nos platica los fundamentos de estas acciones urbanas, ¿sí? Muy, muy reveladoras, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, ¿sí? Y el exacerbamiento de la violencia en su mentada guerra contra el narcotráfico y toda la ola de desaparecidos que lamentablemente continúa. Y entonces el texto de Ileana Diegues nos invita a conocer estos colectivos, sus razones, y también nos comparte reflexiones teóricas muy interesantes al respecto. Bueno, como les decía, no me pude subir al metro, voy caminando por Reforma y llego al Ángel de la Independencia. Y allí me acuerdo que el ángel se cayó, bueno, eso dicen mis abuelos, el 17 de julio de 1957, se cae el ángel por un terremoto. Y ese tema es inevitable al hablar de una megaurbe como la Ciudad de México, desde el punto de vista cultural. Y entonces me voy al texto de Georgina Sebey, el último que les quiero recomendar del libro, Estas ruinas que ves. Claro, qué buen inicio de título. Imaginarios telúricos en la Ciudad de México. Georgina entonces nos remite, por ejemplo, al caso del sismo que recibió a Francisco I. Madero cuando entra a la Ciudad de México en 1913, unos días antes de su asesinato a manos de Victoriano Huerta. Nos habla del sismo del 57, nos muestra muchas fotografías. Por supuesto, se va a centrar en el que muchos de nosotros vivimos, el 19 de septiembre de 1985, sobre todo a través de reflexiones como las de Voltaire. Voltaire escribió un texto en que condena a la naturaleza por un sismo que hubo en Lisboa en el siglo XVIII.
Y también nos habla del lado estético del sismo, no que el sismo en sí mismo, la tragedia, genere belleza, pero sí que existe algo que llamamos la estética de lo sublime, que generalmente se desarrolla a partir de la contemplación de las ruinas, a partir de la contemplación, como decía Edmund Burke, del peligro desde la seguridad, y entonces ella lo vincula muy bien con lo ocurrido en el terremoto del 85 y por supuesto el otro terremoto también del 19 de septiembre. Para los que nos ven fuera de México, sí, te volvió a temblar el mismo día, pero en el 2017. Pero aquí nuestra autora deja de lado las referencias filosóficas y literarias y se va a un tema muy actual, que es el de los videos de YouTube, ¿sí? A diferencia del sismo del 85, donde todos, el único registro en vivo del sismo fue el noticiero de hoy mismo. ¿Sí se acuerdan que Lourdes Guerrero estaba ahí con Juan Dosal y María Victoria Llamas? Y tenemos unos segundos del terremoto antes de que se cayera la torre de Televisa y el edificio de noticias. En el 2017 tenemos videos de todos lados, ¿sí? Entonces, este fenómeno es muy bien estudiado por Georgina Cebey con mucha inteligencia, así que se lo recomiendo. Bueno, y ahí terminó mi paseo porque ya iban a dar las 6 y tenía que estar en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Le damos la palabra ahora a la doctora María Carmen de la Presa. Buenas tardes, noches a todos los presentes y a los que nos hacen favor de acompañarnos por redes sociales. Antes que nada, quiero agradecer a Sebastián, a Ivonne y Arturo por haber sorteado todos los obstáculos, porque publicar un libro es una carrera de obstáculos. Y yo, que soy, creo que la mayor de este colectivo, pienso y que soy perfectamente pretecnológica, creo que la tecnología del libro impreso persistirá por encima de estas otras tecnologías virtuales y que a pesar de las críticas es muchísimo menos, atenta menos al medio ambiente que en el caso de esta ficción de la nube y toda esta inversión en tecnología que no sabemos cómo vamos a terminar de desechar en algún momento. Por lo tanto, el cuidado del ambiente, que es uno de los temas de este libro, también nos plantea pues una interesante polémica. Así que festejo muchísimo para gente de mi generación. Tener libros impresos es realmente una fiesta. Y sortear todos los retos que eso implica, pues muestra una perseverancia y un deseo y un entusiasmo admirable que agradezco. A mí me toca presentar la tercera parte del libro, en la cual yo tuve el privilegio de presentar un capítulo. En esta parte se titula participación. Y hay dos nociones distintas de participación. A una que está más bien referida a las políticas del Estado que incluyen o no incluyen la participación o la consulta ciudadana. Y la otra parte es la iniciativa ciudadana de participación y acción política. O sea, hay dos capítulos con una visión desde las políticas públicas y dos capítulos con una visión desde iniciativas
ciudadanas de participación y referidas evidentemente a la megaurbe que es la Ciudad de México y sobre todo a esta transformación de la ciudad en megaurbe. En el primer capítulo de esta sección, de la investigadora de la UNAM, Beatriz García Peralta, que lleva el nombre muy revelador, que eso es una cosa muy importante de los nombres, de las cooperativas de vivienda en alquiler como utopía social a las casitas propias abandonadas en las periferias. Entonces, en este texto, la autora, bueno, es un texto que podríamos decir tiene una marca nostálgica muy fuerte de lo que pudo haber sido la vivienda obrera en esta ciudad y nunca llegó a ser. Y está muy claramente marcada por un momento de ruptura que es, primero, podríamos decir, aunque ella no lo nombra de esta manera, las políticas del Estado benefactor de la primera mitad del siglo XX y cómo a partir después de la... bueno, y en ese momento ella refiere a una situación de lo que fue la lucha obrera en Europa por obtener vivienda digna. Y ahí yo quiero resaltar la idea de el resultado de una política pública que deriva de una demanda de la sociedad civil organizada como las organizaciones obreras en 3 ciudades europeas. Y cómo vino a México uno de los creadores de esta política y propuso una alternativa que habría sido fantástica, pero que nunca se realizó. Sin embargo, durante una época, a pesar de una política, digamos, clientelar, se desarrollaron proyectos urbanos interesantes para obreros, para los grupos obreros sindicalizados, marcados seguramente por algunas cuestiones clientelares y de corrupción, pero que finalmente generaron espacios dignos y que fueron deteriorándose progresivamente. Con la amenaza en los años 60 de la Revolución Cubana, la política norteamericana de desarrollo, impulsada por el presidente Kennedy, dio lugar, y eso inició ahí, pero se pronunció de manera significativa a partir de los años 80 con la escalada del proyecto económico neoliberal y se tradujo en lo que prevaleció, de acuerdo con lo que señala la autora, fueron los intereses económicos de las empresas constructoras y de toda, de toda la lógica capitalista con la entrega de créditos para la compra de unidades habitacionales como casas propias, pero el resultado fue, y eso es lo que señala como conclusión, que son casas que no responden de ninguna manera a las necesidades de quienes las van a habitar, y una síntoma de ellas es que en este país, que hay una gran carencia de habitación, existen 5 millones, por lo menos en 2010, y seguramente han aumentado, de viviendas deshabitadas en las zonas periféricas, pero quiero decirles que yo vivo atrás del edificio de Mítica y
después de varios años de haberse concluido, no está ocupado ni siquiera el 30%. Entonces, realmente esta lógica del capital y, digámoslo así, del lavado de dinero, es algo que me llamó profundamente la atención de este texto, que está muy bien escrito, con una narrativa que captura y que tiene gran interés. El último capítulo de esta sección habla desde una perspectiva teórica de los mecanismos de participación política, que lo que buscan es digamos, yo haría, y creo que el autor también hace una crítica de una lógica de la participación, que lo único que busca es que la ciudadanía confirme las políticas diseñadas por quienes están a cargo de la política pública, ¿no? Entonces, eso no es realmente un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Es un mecanismo institucional y de alguna manera, bueno, son formas de consulta ciudadana para obtener un porcentaje de aprobación para desarrollo de proyectos. Entonces, lo interesante es el contraste entre la visión de la participación desde el poder, y con estos dos capítulos, y la visión de la participación desde la ciudadanía con los otros dos capítulos. El capítulo 2, denominado Contranarrativas de género en los bordes de la megaurbe, la experiencia del taller Mujeres, Arte y Política en el municipio de Ecatepec, de Iván Peñoñori, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Él hace una investigación in situ de un proyecto desarrollado por un profesor de arte en una secundaria o preparatoria, no recuerdo, en Ecatepec. Las niñas de esta secundaria tuvieron la terrible experiencia de la desaparición y asesinato de una de sus compañeras. Y a partir de esa experiencia, el profesor organizó un trabajo de creación y de performance para denunciar, hacer visible la problemática de la desaparición forzada y el feminicidio en la comunidad. Y bueno, este trabajo, que es un trabajo de reflexión y de procesamiento, digamos, de la experiencia de las compañeras y de la escuela, digamos, y cómo ellas comparten a través del performance público esta reflexión con su comunidad y le dan nombre, visibilidad a un fenómeno que aqueja a nuestro país y sobre todo a los sectores más marginales de esta megaurbe. El capítulo que yo presenté se denomina De la crítica social a la acción política, transformaciones del rock urbano en la megaurbe de la Ciudad de México. En este trabajo, bueno, yo muestro, bueno, me parece sumamente interesante que la primera experiencia de música de rock que yo trabajé aquí es de Rodrigo,
y que Rodrigo es un símbolo que atraviesa todo el libro y que creo que atraviesa la memoria de la Ciudad de México, ¿no? Tanto, digo, porque fue un cronista de la ciudad y creo que esa visión de cronista, de víctima, digamos, de las distintas experiencias que los sujetos en los años 80 vivíamos en la ciudad, es una forma de devolver una imagen de una ciudad que crece y se multiplican, digamos así, sus problemas y las experiencias de transitar por la ciudad. Y tiene un carácter principalmente de exposición y de denuncia. Mientras que los jóvenes y las jóvenes en momentos siguientes ya no solo denuncian, sino que también reclaman espacios, derechos y defienden y acompañan a los movimientos sociales, como el caso de Panteón Rococó y Maldita Vecindad y otros, en el caso de las costureras del 85, el terremoto del 85 o el movimiento zapatista. Y también en el rap, en el último, las mujeres raperas que no solo reclaman en términos de un reclamo al Estado, al gobierno, sino también un reclamo de un lugar en una sociedad machista que las excluye. Entonces, el acto de acción y de participación ya no es solo de denuncia, sino de acción política. Creo que, bueno, me parece que este es un libro, bueno, ya se los expoliamos un poco, pero creo que es un libro que hay que leer, ¿no? Porque estas síntesis son muy pequeñas y pues les invito a leerlo, a transitarlo y sobre todo a disfrutar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es un tremendo gusto estar aquí con ustedes y ver que haya salido ese libro, que fue evidentemente una lucha ardua y bueno, gracias a Ivonne que tuvo el empeño y exactamente. Entonces no voy a hablar más sobre los retos que existen para editar un libro, sino quisiera mencionar tan solo dos cosas. Bueno, evidentemente la situación fue así paradójica de hablar sobre subjetividades de la megaurbe mexicana en una ciudad como Tübingen, que carece del omega en todos los sentidos. Se nos ocurrió ya desde antes de organizar el pequeño congreso, pero tal vez fue una toma de distancia que permite encarar bueno, los temas de los estudios urbanos de otra forma. Y yo creo que lo más fructífero fue el diálogo que se dio entre colegas de letras, de sociología, y mirar un poquito más allá de lo que normalmente discutimos dentro de nuestras disciplinas. Entonces yo creo que eso fue una experiencia muy, muy linda. Y luego se nos presentó el reto de cómo
escribir una introducción que abordara, digamos, algunos aspectos y, y fue un ejercicio muy lindo de coproducción y la verdad es que lo disfrutamos mucho, la pequeña introducción. Discutimos mucho cómo darle un marco. Es que el problema, bueno, lo que queríamos discutir es justamente el paso de un paradigma de urbanización a otro, pero sin saber exactamente hasta dónde va a llegar ese otro paradigma de urbanización. Entonces, lo que hay detrás es un reto epistemológico, ¿no? Bueno, cómo hacer sentido de algo que traspasa, digamos, nuestra forma de explicar lo urbano. Entonces, decidimos, bueno, simplemente emular el modelo de Monsiváis y escoger 4 escenarios. Los malls en la periferia, Ecatepec, de colores, etcétera, y un pequeño ejemplo que por la pandemia básicamente tomó otra dimensión de lo que pensábamos. Bueno, es un pequeño apartado acerca de los regímenes de la inmovilidad, ¿no? Bueno, cómo se puede gobernar una ciudad justamente por la falta de acceso de cierta parte de la población a la movilidad, ¿no? Entonces, primero íbamos a hablar nomás de gasolinazo y luego luchar contra el huachicol, pero después surgió lo de la pandemia y le dio una síntesis linda a esa parte. Entonces fue coincidencia, bueno, como muchas cosas en la academia son coincidencias, pero creo que para mí fue significativo. Y luego cerramos con un día muy particular, que fue el día que salió Alemania del Mundial de Rusia, el día y la afición mexicana que estaba festejando, ¿no? En México-Corea, y justamente el mismo día se produjo la marcha del orgullo y todo el mundo esperaba una especie de catástrofe, y luego Ivonne descubrió en algunos reportajes de prensa y también había la manifestación de los 400 pueblos en el mismo espacio. Entonces, creo que es un muy lindo ejemplo de cómo cambia, bueno, esa forma, cómo se ocupa el centro representativo de la ciudad por varias manifestaciones populares completamente contradictorias, tal vez, y el significado de ocupar ese espacio se convierte en, digamos, más bien una muestra, una manifestación de la diversidad, ¿no? Entonces, creo que fue muy lindo encontrar otra vez coincidencias, ¿no? Marchas que coinciden, días que coinciden. Pero se vuelve significativo para bueno, repensar básicamente la función del centro dentro de la. Entonces, fue muy divertido discutir todo eso contigo y con todos los que entraron en el debate, y yo creo que muestra que después de algunos años de trabajo se construyó algo que es más de pura expresión individual
es un colectivo. Entonces, bueno, te quiero agradecerte a ti y a todos que participaron en el libro. Fue muy lindo y verlo ahora con una portada tan bonita en este espacio es un gran placer. Yo también me uno a los agradecimientos a los presentadores, a Ivonne particularmente, también a Sebastián por la idea original. Reunir personas. Yo creo que una de las más interesantes experiencias es este tema de tratar de integrar un texto sobre una ciudad que aparece como inabarcable, como incomprensible, y que a lo largo de varios textos, entre interpretaciones, fragmentos, se construye una imagen de esta mega urbe. Y surgió esta idea, esta apuesta, que es un elemento que vale la pena rescatar del trabajo de todos dentro de la diversidad y de tratar de entender estas formas de habitar la ciudad también, porque el libro habla de muchas formas de habitar, ¿no? Y de sobrevivir en la ciudad también, que es esta parte que es compleja entenderla, ¿no? Pero que las personas, los habitantes de la ciudad sobreviven y viven y florecen aquí, ¿no? También, entonces es interesante. Me gustó mucho esta idea de la parte policial, porque también hay mucho de eso. Hay mucho del trabajo, no solo de los colegas, sino mucho del trabajo de entender la ciudad, navegarla, etcétera. Hay mucho, digamos, de muy distintas formas de entender la literatura policial, ¿no? Es muy amplia que no hay un texto sobre eso, por cierto, es interesante. Y bueno, finalmente esto abre para muchas otras cosas, ¿no? Bueno, es que también había otras cosas antes que no llegaban, pero es digamos, para terminar, decir, yo creo que el libro abre a la posibilidad de otros diálogos de lo que es esta ciudad, de lo que son las megaurbes, ¿no? Entenderlas, estos fenómenos, digamos, sociales globales, además, ¿no? No es nada más el sur, es muchos otros países, digamos, regiones, urbes, distintos puntos que tienen esta problemática de entender qué es esta ciudad, cómo habitarla, ¿no? Entonces, por eso me fue. Y ahí, muchas gracias. Y simplemente para ir cerrando, no sé si hay una pregunta del público, un comentario, pero quisiera dar las gracias también a Brenda Gutiérrez, que nos estuvo apoyando en la confrontación de fuentes a lo largo de la primera etapa del trabajo, antes de que pasara por el IFI, antes de que pasara también por el otro trabajo de edición de la editorial Bonilla Artigas, a todas las personas que estuvieron en el Congreso original, que por cierto había una ponencia o un trabajo originalmente sobre policial, otro sobre graffiti, hubo unas sobre cartografías de ancianos en la Ciudad de México, y que por varias cuestiones de la vida no llegaron a concretarse en capítulos, y hay muchas personas había otras personas que no estuvieron en el evento original, por ejemplo, o el capítulo de Iván Peñañori, que se reintegraron y complementaron y dieron más riqueza y profundidad también al libro. Entonces, también muchísimas gracias por todos los que participaron en los diferentes momentos de esos procesos de reflexión, y también en los apoyos editoriales. A lo mejor mencionar las fotos que nos acompañaron desde el inicio en el cartel de ese primer congreso del Carmen Pintado, y que le dan imagen a la portada de nuestro libro. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos que nos escucharán en algún momento, y si no, los tenemos en pensamiento. No sé si hay alguna pregunta o comentario, si no. Felicidades, nada más. No, pues felicitarlos, y creo que justamente una reflexión sobre cómo se constituye, por ejemplo, esta ciudad y cómo va cambiando con el paso del tiempo, y que ustedes sean capaces de articular esto en este tipo de capitulado, creo que se vuelve muy enriquecedor y nos ayuda
repensar muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias. Pues si no, damos... Bueno, buenas noches, muchas gracias a todas y todos los panelistas. Me parece maravilloso el recorrido que han hecho y que, bueno, en sí mismo es el recorrido del libro. Y bueno, hay muchos temas que son por demás interesantes, ¿no? Desde el tema de la música, pasando por la fotografía y, bueno, todo lo que las representaciones literarias también. Y a mí me surgían un par de dudas al escucharles. Una de ellas tiene que ver con, digo, vivimos en una ciudad, en una mega urbe, ¿no? A comparación quizá de lo que decían de Tübingen. ¿Qué tan presente está en el libro la idea de lo apocalíptico, que podría ser muy asociado a una ciudad tan, digamos, tan compleja de vivir, de ser vivida? ¿Qué tanto es una visión que ha permeado? Porque me parece que en lo que se mencionó no, y lo pregunto concretamente porque creo que con todas sus complejidades esta ciudad es una ciudad que se aprende a querer, ¿no? Y entonces lo podemos ver en la música, lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en la literatura. Entonces, bueno, me surgía por un lado esa pregunta, si permea esa visión o si es más una visión crítica, por supuesto, pero una visión que va por un lado más bien pues de convivir con una ciudad que a veces te está rechazando y muchas veces te acepta. Eso por un lado. Y por otro lado, mi segunda pregunta tendría que ver con si ustedes ven o alcanzan a ver algún tipo de representación o de subjetividad hacia donde vayan las visiones contemporáneas de la ciudad, con lo que decían, por ejemplo, de las redes sociales, no sé, ¿no? Con las nuevas generaciones que están ahora escribiendo, haciendo música, rap y demás, ¿no? Entonces, bueno, serían esas dos, ¿no? ¿Qué tan presente está la visión de apocalíptica? Y por otro lado, ¿hacia dónde irían, si ustedes logran previsualizar, hacia dónde van las representaciones actuales de la ciudad? No sé, creo que la cuestión apocalíptica no es un capítulo específico, sino que creo que aparece como una especie de tensión en diferentes capítulos desde, o sea, creo que el que más viene a la mente es el de Gina Svei, sobre obviamente los sismos y las diferentes experiencias. Al mismo tiempo es resistencia, al mismo tiempo es experiencia, pero está esa pulsión hacia la muerte, hacia la destrucción y hacia dónde va a ir. En el primer capítulo de Peter Krieger, donde habla, por ejemplo, también de la contaminación del paisaje urbano, de la basura, hay también ese como una especie en horizonte, pero creo que también en el sentido de que a lo mejor hubo un eje de pensar cómo abarcar esta ciudad inabarcable, que nos centramos en el sujeto que a fuerzas tenemos que sobrevivir y levantarnos al día siguiente para volver a agarrar el metro, para volver a agarrar, poder respirar, cuando no se puede respirar, que hay también ese elemento como de supervivencia. Entonces esa tensión apocalíptica que yo creo que aparece en varios textos, ¿no? También, no sé, las canciones del metro es, el mundo casi me va a comer el metro, se va a acabar, me quiero suicidar, pero al mismo tiempo está esta pulsión a la sobrevivencia. En el rap, en la cuestión de la confrontación, por ejemplo, con los feminicidios, en la Sorda Marginal del Norte, en Ecatepec, en el Estado de México en el norte, hay también como esta confrontación con ese acabarse, con esa muerte, con ese fin trágico, pero sí es cierto que no hay un capítulo que completamente lo abarque, sino siempre está como confrontándonos con nuestros límites como sujetos. Y eso fue también una de las ejes que encontramos también para abarcar esto inabarcable, es la experiencia de los sujetos que tenemos que vivir esta ciudad todo el tiempo y, como tú mencionas, quererla y adorarla, ¿no? Y odiarla, a veces, amándola. y sin embargo funciona. Y sin embargo funciona, ¿no?
Hay una canción, ahorita no me acuerdo bien, pero dice, el metro huele a patas y es sensacional. Entonces, un poquito toda la Ciudad de México está hecho un caos, pero es sensacional. Es una locura y es sensacional. No sé, sobre las cuestiones digitales, creo que tampoco hay elementos que están apuntando. En la introducción, Sebastián estaba muy emocionado con un videoblog de un chico adolescente que ojalá nos vea y se entere de que es famoso en un libro académico, porque analizamos un videoblog que va a tomar con sus amigos de la preparatoria y estaba en un mall en el norte de México, en Lomas Verdes, y que habla sobre cómo ligar en ese mall, sobre la cuestión de accesibilidad, y hay una subjetividad que está presentada desde lo mediático. Y en el caso del texto de Gina Cerveira, donde habla también de los videoblogs que fueron testimonios de la gente que empezó a grabar el terremoto de 2017 en toda su experiencia, magnitud y su caos mismos. Hay elementos también ahí de cómo están estos sujetos. También en la música, en el rap, me parece también cómo se está difundiendo y cómo ahí aparece otra serie de subjetividades que también están diciendo, la forma de participación también a partir de diferentes medios que no siempre son institucionales, jerárquicos, sino que a veces vienen de otros lados. Creo que hay apuntes ahí. No sé si estamos preparados todavía para afrontarlo y verlos en todas sus dimensiones. Quizá ese sería un volumen muchos años, pero no la que va a pero queda una invitación para que alguien más haga ese libro y nos lo comparte y nos invite a Entonces, si alguien quiera Perdón, algo rapidísimo. Un cronista mexicano-estadounidense como David Lida recordaba que París fue la capital del siglo XIX, Nueva York la del XX, y él defiende la idea de que la Ciudad de México es la capital del siglo XXI, y este libro lo viene a demostrar porque la Ciudad de México sintetiza las contradicciones del mundo posmoderno, ¿sí? Y este libro, que también nos hace un paseo geográfico desde las periferias, sea las periferias de la clase media alta, allá por Naucalpan, hasta las otras periferias desde Catepec hasta el centro, viene a demostrar esa diversidad de contradicciones. Sí, yo creo que ahora que haces esta pregunta me recuerda una frase de Sennett en relación con la vida urbana, ¿no? Que finalmente es el espacio de la vida colectiva, y creo que lo que le da sentido y vida y que siempre parece que llega la catástrofe y de repente salimos de esa situación, es justamente la vida colectiva, en la convivencia colectiva de toda la diversidad, y que es como una pulsión de vida frente a, podría yo ponerlo en términos de la pulsión de muerte del capital, ¿no? Entonces, esta confrontación tan fuerte a esta voracidad del capital, y que siempre hay estas alternativas. No justifico de ninguna manera, ¿no? Pero lo que es llamativo y gratificante en todo caso es esa función de vida, como lo ponía Ivonne, ¿no? Pues si no hay algún otro comentario o pregunta, le damos muchas gracias por acompañarnos tanto en redes sociales como aquí en la librería, a la librería Unidas por abrirnos el espacio para presentar el libro y por la distribución del mismo. Se puede comprar en ebook, en PDF y en físico en diversos puntos de la ciudad y en las páginas de Unidas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a los autores presentadores y a los editores de este libro. Muchísimas gracias. Y hoy está con un descuento aquí para... Ah, sí.